Hola, ¿qué tal? En esta ocasión quisiera hablar sobre mi experiencia con el fenómeno paranormal, con los seres interdimensionales con los cuales interactuamos. Yo sé que es un tema complejo porque desafía la manera de concebir la realidad. He hecho otros videos donde hablo de pues algunos planteamientos de algunos filósofos como Immanuel Kant que cuestiona la realidad para generar una reflexión si realmente entendemos la naturaleza de ciertos fenómenos, ¿no? Es verdad que si estamos acostumbrados a vivir dentro de una cotidianidad que no se plantea o no se cuestiona muchas cosas de la realidad, es difícil entender o concebir que existen fenómenos como pues los seres de otras dimensiones, ¿no? Que es un concepto muy amplio, se podría ampliar a seres que están en planos elevados de conciencia o seres de lo que le llaman el bajo astral, ¿no? Que es parte de mis experiencias, desafortunadamente, pero también es muy relativo la parte desafortunada porque en realidad eh, la adversidad puede ser una oportunidad para crecer, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, pues, como he dicho en muchos de mis videos, he sido diagnosticado con esquizofrenia. Yo abandoné el tratamiento que me ofrecían y he comprobado que no lo necesito. Es una cosa muy controversial, es una cosa que escandaliza a muchos psiquiatras y lo entiendo, pero en realidad pues es difícil, pero sí hay maneras de sanar el cerebro, eh, aunque como he dicho, enfermedades como la esquizofrenia eh, sí son reales, hay ciertos síntomas dentro de la patología que se identifica dentro del DMS, o sí, DMS, el libro que utilizan los psiquiatras, para definir las enfermedades, que de alguna manera, pues, no están tan equivocados. Yo reconozco que mucho de la labor de los psiquiatras ha servido para ayudar a muchas personas que tienen un desequilibrio en la química del cerebro y en su función, en aspectos de la identidad que se ven afectados. Es verdad que muchas personas con este diagnóstico, este, tienen problemas de la identidad muy fuertes que les impide conectar con la realidad, pero no todos los síntomas son realmente una patología. Hay muchas personas que no necesitan estar diagnosticadas con esta enfermedad y tienen comunicación con espíritus, tienen comunicación con deidades, con diferentes tipos de seres, como hasta los extraterrestres. Y pues no son charlatanes, no todos son charlatanes, no todos son gente desequilibrada. Hay personas que tenemos cierta sensibilidad y que podemos tener también ciertas patologías que se pueden curar, porque el riesgo de abrirse a la percepción de ciertos fenómenos es padecer de cierto nivel de locura, dado que la exposición a estos fenómenos enfrenta ciertos paradigmas emocionales y de la identidad donde uno puede llegar a vivir una cierta confusión. O sea, hay una transición dentro de ciertos procesos donde uno eh, duda, uno vive cierta confusión, pero eso puede superar. Hay personas que no logran superarlo y en fin, ¿no? En otro video quisiera hablar sobre la cuestión de las sustancias que están asociadas a la alteración de la conciencia, a la alteración de la percepción
y quisiera dar mi punto de vista. En este momento quisiera externar mi experiencia con estos seres que desde hace más de 25 años me han estado buscando, me han estado molestando y he pasado por procesos muy difíciles donde pues sí he perdido el equilibrio y afortunadamente ya estoy en un estadio mucho mejor, afortunadamente, y afortunadamente he ganado cierta experiencia que me ha permitido tener cierto dominio sobre este tipo de cosas, ¿no? Parte de mi experiencia se basó en el principio en haber indagado con los libros de Carlos Castaneda, con cuestiones de chamanismo, con las cuestiones de plantas de poder y todo este asunto, que, que valdría la pena acotar que lo de Carlos Castaneda no está directamente relacionado a las plantas de poder. Eso es una confusión que suele existir. Pero sí es verdad que hay muchas cosas que, que uno puede hacer dentro del fenómeno de la percepción, donde se pueden abrir ciertos canales de percepción que implica cierto riesgo, ¿no? A veces uno se abre a ciertas cosas. Recapitulando parte de mis experiencias, me he dado cuenta que parte de mis experiencias en un principio, antes de probar ciertas sustancias, que nunca fueron realmente muy artificiales, eran un poquito más naturales, no sé si me entienden. Eh, Antes de probar estas sustancias yo ya vivía ciertas cosas a nivel paranormal. Me movía en la cama cuando era niño, o sea, eh, oía ruidos de repente, etcétera, ¿no? Después que empecé a investigar más sobre estos fenómenos, empecé a aplicar cierto tipo de prácticas que están dentro de lo que está el conocimiento de los antiguos mexicanos, el chamanismo de Carlos Castaneda, que ayuda a abrir estos chakras. Y estas prácticas pueden ser muy simples, como mantenerse meditando despierto durante largos periodos, eh, actuar con impecabilidad, ahorrar la energía, practicar las prácticas del ensueño y todo este tipo de cosas, ¿no? Detener el diálogo interior, prácticas así te hacen desarrollar un nivel de energía a nivel perceptual que lo lleva a uno a tener la capacidad de percibir ciertas cosas. No digo que sea igualmente de fácil para todo mundo, pero son caminos que le permiten a uno entrar en estados de percepción acrecentados. Yo considero que existen estados acrecentados de la conciencia, pero también existen estados alterados de la conciencia. No son lo mismo, según como yo lo defino. Yo creo que un estado acrecentado es un estado donde la energía y la armonía dentro de los procesos mentales y psíquicos lo llevan a uno a darse cuenta a más profundidad de lo que es la realidad. Un estado alterado de la conciencia es un estado donde se rompe la linealidad, la condición lineal de la percepción, y se rompe esa estructura que está fija en un punto que no nos permite ver más allá de cierta condición de la normalidad, ¿no? En fin, parte de mis experiencias ha sido que he conocido seres que interactúan conmigo y los oigo. Yo considero que no es locura eso, aunque los psiquiatras sí lo consideran una patología el oír voces. Yo no considero que oiga voces, yo oigo seres. Y estos seres, al principio tenían una característica muy parecida a lo que tienen muchos pacientes de esquizofrenia. Pero eso fue cambiando conforme fui practicando cuestiones de meditación y deteniendo mi diálogo interior. A partir de ahí cambiaron la manera de percibir estos seres y se volvió como un poquito más
lógico, o sea, era un comportamiento más lógico, como que al principio era presa de cierto tipo de trampas, de cierto tipo de manipulación, de cierto tipo de intervención donde se me, se me veía sometido a una exhaustiva actividad mental, diálogo interior, diálogo, para no tener ese nivel de conciencia que tiene que ver con el silencio. Precisamente la lucha dentro de este tipo de experiencias es la de tener el diálogo interior, de vaciar la mente. De tener el diálogo interior no necesariamente quiere decir eh, forzar a la mente al silencio, ¿no? Sino es no dialogar contigo mismo, pero observar cada pensamiento y dejarlo ir. No es forzarlo, ¿no? Entonces, yo cuando tuve la fortuna de conocer el budismo tibetano, empecé a vivir una fase muy positiva. Tomé la decisión de abandonar el uso de ciertas sustancias, este, que alteran la conciencia, que no son muy fuertes, que son un poco comunes, como no es la marihuana, pero pero realmente fue muy positivo para mí haberla dejado, porque mi mente empezó a entrar en una fase muy sana, muy equilibrada y muy positiva en muchos sentidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la relación que tenía con estos seres cambió, porque algo que me di cuenta que confirman varias personas que hablan de estos fenómenos es que estos seres muchas veces buscan a personas que consumen sustancias para consumir ellos a través del ser humano y pues vivir, disfrutar ya en alguna forma la experiencia, pero también robar energía. Cuando yo me di cuenta de eso fue cuando empecé a tomar la decisión más en serio de abandonar el consumo de esta sustancia. Entonces, ha sido una experiencia muy interesante, aunque a veces muy difícil. De repente he tenido la visita de muchos de estos seres que interactúan conmigo, no solo me hablan, sino que me tocan y pueden tener interacciones con mi cuerpo, con mi función orgánica, con mi presión arterial, con el funcionamiento de mi corazón, con el funcionamiento de mis riñones, con el funcionamiento de mis articulaciones, de mis huesos. Hay diferentes maneras en las que estos seres nos pueden atacar y es muy sutil y no nos damos cuenta. La mayoría de las personas pueden tener una interacción con estos seres y no darse cuenta y pensar que es un asunto muy normal el padecer ciertas cuestiones de la vista, ciertas cuestiones así. Cuando uno tiene una percepción un poco más allá y oye ciertas cuestiones dentro de estos fenómenos, uno se da cuenta que uno está siendo sometido dentro de ciertas cosas y sobre todo una parte donde nos afectan mucho es en la manera de ver, la visión que tenemos de la realidad y la manera de pensar. Hay una interferencia en la manera de pensar donde a veces no nos damos cuenta ni quiénes somos realmente nosotros. Según Don Juan, una de las técnicas de los voladores, que son seres que nos someten desde que somos pequeños y que dominan nuestra mente, es compartir su mente con nuestra mente y manipularnos a partir de esa simbiosis mental que tenemos, de esa conexión que tenemos, donde tenemos realmente eh, que luchar de manera muy disciplinada para podernos liberar
de estos condicionamientos, ¿no? Eh, es un asunto difícil, a veces he tenido la visita de seres muy hostiles, muy negativos. Hay algunos que se identifican como satánicos, hay algunos que se identifican como brujos negros, hay algunos que se identifican de diferentes maneras y coinciden con, digamos, ciertos seres que tienen como cierta intención dentro de la búsqueda de apropiarse de ciertas cuestiones de la energía. Básicamente es eso, robar energía y apropiarse también del espacio físico donde uno vive, también son parte de los intereses que pueden tener estos seres de bajo astral que pues pueden ser muy hostiles y de muy poca capacidad de negociación, muy poca capacidad de comprensión y de todo este tipo de cosas, ¿no? Es muy interesante, yo no sé si sea mi personalidad o qué sea, pero a pesar de lo difícil de las experiencias, eh, eh, he vivido con cierto asombro esta situación donde me regocijo del descubrir fenómenos que pues salen de lo que es la normalidad, ¿no? Eh, hay veces que estos seres pueden dejar marcas en el cuerpo y hay veces que se puede notar más, hay seres que tienen mucho poder, hay seres que nos visitan en los sueños, hay seres que tienen, por ejemplo, se parecen mucho a lo que se puede definir como demonio o se le puede identificar como el mismo Luzbel. O, eso yo evito conectarme con ese tipo de conceptos culturales porque no me identifico con la manera en la que la gente lo suele entender. Yo creo que no existe ningún ser que sea intrínsecamente malo, sino que existen seres que tienen baja conciencia, simplemente. No es lo mismo, ¿no? Por eso me identifico mucho con el budismo, ¿no? Que tiene esa visión, más que nada. A lo mejor una visión distinta de otras religiones como la cristiana, con la cual también encuentro ciertas coincidencias, coincide con el budismo, pero ya es un poco difícil que un cristiano común y corriente coincida en estos aspectos con la visión de esa propia religión. Entonces, es interesante la experiencia que he tenido con estos seres y sobre todo lo que quería comentar es mi experiencia dándole solución a esta lucha porque pues cuáles son las herramientas que uno puede usar para defenderse de este tipo de cosas, ¿no? Existen los mantras, ¿no? Existen las oraciones, existen diferentes tipos de salmos. Si uno es cristiano o creo en la Biblia, puede uno refugiarse en ciertos salmos que lo van a ayudar a uno a defenderse de este tipo de ataques. Cuando uno dice un decreto o uno recita algo, uno está focalizando la atención en cierta materialización de la energía, ¿no? Nuestra imaginación tiene la capacidad de materializarse en otras dimensiones. A lo mejor nosotros no nos damos cuenta y podemos en una u otra forma hacer posible que sucedan ciertas cosas. Si uno tiene cierta sensibilidad o cierto nivel de percepción, uno se da cuenta que nosotros somos como una especie de dioses que tenemos capacidades extraordinarias, pero que en este plano denso no las vemos manifiestas. Pero la verdad es que las experiencias que podemos vivir en los sueños y en otros planos eh, se pueden vivir a nivel más sutil que tiene que ver con la imaginación y con la capacidad mental que tenemos de materializar ciertas cosas. Todas las religiones tienen esta visión de fenómenos extraordinarios y milagrosos porque están conectados a estos planos
que normalmente no concebimos reales dentro de la visión cientificista común y corriente que parte de una visión materialista positivista que impide que podamos concebir una realidad más allá de lo que la norma nos hace manifiesta, ¿no? Pero estos seres son afectados por diferentes tipos de mantras, de diferentes tipos de recitaciones, de oraciones, pero cuando uno vive una situación de hostilidad, cuando uno sí vive cierto tipo de ataques, uno necesita cierto tipo de recitación, de oración, que esté de acuerdo a esa circunstancia. Básicamente uno necesita abordar con cierto capacidad de poner límites a ciertas cosas. Por ejemplo, si uno lee el Salmo 18, uno se da cuenta que no es muy amable la manera en la que se está tratando a los otros seres y es normal porque de alguna manera es necesario a seres hostiles ponerles límites de maneras no tan amables. Si uno cree en el amor, si uno cree en la compasión, eso no impide que uno tenga que poner límites. Es importante tener esto en cuenta porque en la lucha que uno vive dentro de estas experiencias, a veces uno se ve con una especie de indefensión aprendida, donde uno no sabe cómo defenderse porque uno no quiere ser violento, pero realmente lo que enseñan ciertas partes de la Biblia, como estos salmos, el Salmo 91, etcétera, nos enseñan que sí hay que tener, sí hay que defenderse y sí hay que usar herramientas que tienen que ver con esta lucha, ¿no? Si uno concibe que Dios es el yo soy, hay una coincidencia con el budismo, que todos tenemos una naturaleza búdica, y en el budismo vajrayana, en el budismo tibetano, en el budismo tántrico, que son lo mismo, existen cierto tipo de deidades que son consideradas, se les llama dharmapalas. Los dharmapalas son deidades que son protectoras y son deidades que son airadas, de tal manera que una deidad airada va a relacionarse con estas entidades de una manera no tan amable, pero que no deja de lado la visión de lo que es el Dharma o la sabiduría o la naturaleza de la realidad. El que exista cierta necesidad de poner límites no quita que uno tenga compasión, como dije antes. Entonces, yo en mi experiencia luchando con estos seres, encontré un refugio muy importante en el budismo tibetano que ofrece ciertos mantras que están asociados a deidades airadas, que me ha llevado a experiencias muy interesantes, tanto en los sueños como en la experiencia de vigilia, donde me he dado cuenta que hay una manera específica donde uno puede aprender a usar la meditación sobre estos dharmapalas, ¿no? Parte de lo que son los dharmapalas existe el concepto de lo que son los yidams. Un yidam es una deidad de meditación, es una imagen que tiene ciertos símbolos que representa una deidad en un momento dado que que está equipada de ciertas herramientas que forman parte de la mente. Es una proyección de mi propia mente, ¿no? Es lo interesante de todo esto. Estas deidades no son seres separados de uno, sino que son un reflejo de mi propia naturaleza. Entonces, precisamente en mi experiencia que he tenido, he vivido la experiencia de cierto tipo de ataques que tienen que ver con un fenómeno que llaman en el mundo esotérico, creo que los súcubos. Los súcubos son deidades, creo que femeninas,
que nos atacan, sobre todo, y nos atacan a un nivel íntimo, ¿no? Espero se pueda entender a lo que me refiero, ¿no? Y nos roban energía a nivel de esta parte de nuestros órganos. Entonces, yo viví esta experiencia y me di cuenta que podía utilizar esta visualización de estas deidades de manera proactiva. Y es un poco lo que quería compartir, que cuando uno medita, cuando uno trabaja con estas deidades, cuando uno se enfrenta a estos peligros, a estas situaciones, uno no solamente tiene la opción de recitar el mantra, sino que uno también tiene la opción de imaginariamente representar la lucha que uno tiene con estos mantras. A veces uno se imagina, o sea, uno con la mente, con la imaginación, se imagina un escenario que está más allá en otras dimensiones. Y parte de lo que uno imagina es una elaboración, es una proyección mental, pero parte de eso no, parte de eso es una representación de una realidad que está manifiesta y que a través de la imaginación uno puede imaginar a sí mismo cierta interacción que lo lleva a uno a tener cierta protección o cierta lucha. En ese sentido, si uno se visualiza como la deidad, que eso es algo que en el budismo está como especificado que no se puede hacer en ciertas situaciones, habrá que consultar cada quien al maestro que le toque sobre esta cuestión, pero cuando uno tiene ciertos empoderamientos o a veces en una situación de emergencia uno se ve en la necesidad de hacerlo, uno puede visualizar cierta herramienta como puede ser lo que es una navaja de lucha, que es una de las herramientas que usa, por ejemplo, una deidad que se llama Mahakala. Entonces, uno se puede imaginar eso, el fuego que está detrás de uno y enfrentar la lucha con estos seres, ¿no? Yo lo digo porque es efectivo, porque es poderosa esta protección, pero también realmente si uno no está en contacto con estas experiencias, puede sonar totalmente disparatado y fuera de la realidad porque se necesita estar expuesto a esta situación. Si uno no está expuesto a estos fenómenos, es difícil comprobar cómo interactúa nuestra mente y nuestra psique con la relación con estos seres de otras dimensiones. En fin, es lo que quería compartir. Yo creo que he redundado un poco comparando otros videos que he hecho con cosas que ya he dicho, pero siento que era importante exponer esta experiencia que tuve con estas experiencias de sucubos y pues notificar, a informar que afortunadamente he tenido éxito en mi lucha. He dicho en otros videos que la veía difícil, que era una situación difícil, que no sabía si la iba a superar. Ojalá que así sea, pero afortunadamente lo he llevado bien. Mi salud está mejor, aunque necesito resolver muchos retos de mi salud, pero he tenido éxito y pues muchas gracias, les agradezco y ojalá sea de utilidad este video y pueda resolver ciertas dudas y bueno, espero que queden claras algunas dudas y bueno, pues nada más, muchas gracias.